luego el abogado Bustos y finalmente el abogado Núñez. Así que tiene la palabra el abogado Caucoto. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a los señores ministros y a los colegas presentes. Alego, excelentísimo tribunal, para solicitar en primer lugar se acoja un recurso de casación que hemos interpuesto, recurso de casación en el fondo, para corregir determinados errores de derecho que contiene la sentencia recurrida. Lo hago también para solicitar el rechazo de los recursos de casación interpuestos por la defensa y yo creo que lo fundamental es saber quiénes son las víctimas. O sea, no hemos hablado de las víctimas, salvo el señor relator cuando comenzó la presentación del caso. Las víctimas son 3 jóvenes que no habían sobrepasado los 40 años en la época de los hechos. 3 jóvenes militantes del MIR, dirigentes del MIR, vinculados a la actividad política, esa actividad política que finalmente lleva a asumir compromisos tales como que ellos fueron detenidos, fueron torturados antes de abandonar Chile en un exilio obligado. Estuvieron bastantes años fuera del país y vuestra señoría excelentísima saben lo que significa vivir fuera de Chile con la prohibición de ingreso a su patria. Ellos desafiaron esa medida e ingresaron clandestinamente en el marco de lo que se llamó la Operación Retorno. Una operación retorno que desde mi punto de vista el MIR como institución tendrá que revisar en algún minuto porque todos los que retornaron clandestinamente ya habían sido detectados por la CNI. Y eso le significó un caudal de muertes enormes al MIR. O habla bien de la actividad de inteligencia desarrollada por la CNI, o habla muy mal, ¿verdad?, de lo que es la actividad clandestina de un movimiento que se especializó en estas tareas. Alego entonces para decir que lo hago en representación de todos los familiares de las víctimas, donde hay hijos, donde hay hermanos, donde hay cónyuges, y de estas 3 víctimas hay uno que es Arturo Vilavela, que tenía 38 años, era ingeniero, casado, un hijo que le sobrevive. Después está Sergio Peña Díaz, de 36 años, un médico veterinario, casado, 2 hijos, y la menor de las víctimas, que es doña Lucía Vergara Valenzuela, con solo 31 años. Era casada y le sobreviven 2 hijos. Tribunal excelentísimo, hemos dicho de que la sentencia contiene errores de derecho y los resumo de la siguiente forma. En primer lugar, consideramos que en virtud de la causal del 546 número 1 y 546 número 7, recurrimos porque la sentencia considera como cómplices a personas que en realidad son autores de los crímenes. Después hay un segundo error de derecho, también vinculado a la causal del 546 número 1, que se refiere a 2 situaciones. Aplicación de atenuantes. Una aplicación de atenuantes del 11 número 6, que no correspondía en estos casos respecto de las personas que se sindican en el cuerpo del recurso, porque son personas que tienen antecedentes penales anteriores y todos por crímenes de lesa humanidad. Por eso habrá que decir algo sobre este 11 número 6 al respecto. Y la otra causal de la cual se abusa, debo decirle, tribunal excelentísimo, y que es tan difícil de conseguir, al menos en el procedimiento antiguo,
¿verdad? Porque hoy día uno ve que se hace un manejo de esta atenuante del 11 número 9 para rebajar las penas, para los efectos de conseguir abreviados, etcétera, pero el 11.9 es un atenuante muy difícil de cumplir en su exigencia. Y aquí, bueno, hay una enormidad de condenados que se favorecen entonces con estas dos atenuantes, y estas atenuantes distorsionan el sentido de la justicia y el sentido de la sanción. Distorsiones porque se aplican penas muy benignas para crímenes demasiado graves. La última el último de los errores que nosotros constatamos en la sentencia tribunal excelentísimo, que también está vinculado a la causal de 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, es haber otorgado la libertad vigilada con grave infracción a la ley 18.216 que la contiene. Es decir, en este caso, por no aplicar el artículo 15 de esa norma que impide la libertad vigilada precisamente para los casos a los cuales ha sido otorgada en esta situación. Todos estos errores entonces tienen una influencia sustancial en lo decisivo de la causa. Quiero partir este alegato haciendo algunas consideraciones generales que son extremadamente importantes. Extremadamente importantes. Hay que decir, y ya desde principio a fin, de que esta famosa operación Fuente Ovejuna y posteriormente Janiqueo son montajes de la Central Nacional de Información. Así lo dice el juez. El propio juez de la causa, el instructor, señor Mario Carroza, señala que aquí solo en el imaginario de los agentes existió un enfrentamiento que nunca existió. Nunca podrá existir un enfrentamiento de donde una parte dispara y la otra recibe simplemente la munición. Aquí se estableció que los disparos iban solo hacia la casa de Fuente Ovejuna y no hay disparo de la casa de Fuente Ovejuna hacia el exterior. No hay ninguna seña de un árbol, no hay ninguna seña en un poste, no hay ninguna seña en las casas, ¿verdad?, del frente de Fuente Ovejuna que hayan recibido el impacto. Y lo más importante, no hay ningún lesionado, ningún herido de las fuerzas de seguridad. Y ojo que las fuerzas de seguridad en este caso eran numerosísimas. Yo creo que podrían oscilar entre los 50 y 100 agentes de la CNI actuando respecto de la casa de Fuente Ovejuna. Se nos pretende hacer creer, porque en esto, bueno, la prensa marca historia, pues. Se nos pretende hacer creer, yo revisé la prensa de ese día, del 7 de septiembre, se nos pretende hacer creer de que estas 3 personas que vivían en Fuente Ovejuna habían sido detectadas ese día porque un auto en la calle Viviris con Fleming, parece, por un patrullaje que hace la CNI habitual en ese tiempo, detectan a unas personas en un vehículo y se trenzan en una balacera y los extremistas se refugian en la casa de Fuente Ovejuna. Falso, falso de falsedad absoluta. No existió eso. Eso existió solo en aquellos que comunicaban oficialmente la versión de la CNI a los medios de comunicación. Y ojo, que estamos hablando, que estamos en el año 83, los medios de comunicación absoluta y totalmente dominada por la voz de la dictadura. Todos los diarios, los que nosotros conocemos, La Tercera, La Segunda, La Cuarta, El Mercurio, todos los diarios traían la misma información porque son informes oficiales que entregaba la CNI. Y así se fue engañando a la gente. Se dice, cae comando que mató a Carol Ursúa. Si no, es falso, eso también. Es falso. La gente que mató a Carol Ursúa el 30 de agosto estaba detenida ya ese día en que llegan a Fuente Ovejuna, en que se suceden los hechos. Estaba detenido. ¿Quién? Estaba detenido Jorge Palma Donoso, Hugo Marchán Moya, Carlos Araneda Miranda. Y también detuvieron a una defendida mía porque la vicaría no se quiso involucrar en los hechos de sangre. Entonces simplemente me designaron defensor de Susana Capriles Rojas, que finalmente resultó sobre ese día, al final, cuando esta causa pasó a la justicia civil.
Entonces, falso de que los miembros, el comando que atentó en contra de Karol Ursúa son las personas que estaban en Fuente Bajuna. Eso no es real, no es verdad. ¿Y qué ocurre? Tribunal excelentísimo, que hay que poner mucha atención a lo siguiente. Otra versión del día siguiente dice que iban pasando la gente de la CNI, habían detectado esta casa y se produjo un enfrentamiento. Falso. Segunda versión de la CNI, falsa. Y está difundida urbit et urbit. Es decir, todo Chile tiene que creer lo que le decía la CNI, una falsedad grandiosa. ¿Qué había ocurrido, Tribunal Excelentísimo? Y este dato es tremendamente importante para comprender de qué estamos hablando. Hay un agente que se llama Patricio González, que a Foja 1601 señala lo siguiente, dice, la operación, desde que comienzan los seguimientos hasta el día de los allanamientos, tiene que haber durado más de un año. Yo creo que se equivoca, es menos de un año. Pero ¿qué nos quiere decir? Que había una actividad de inteligencia de la CNI respecto a esta casa de Fuente Ovejuna, y lo declaran los agentes también, en que llevaban más de 2 meses investigándolo. Es decir, ¿qué significa? Que 2 meses antes de estos hechos del 7 de septiembre ya estaban ubicados, detectados, identificados los habitantes de la calle Fuente Ovejuna. Eso es una verdad del porte de un buque, ya estaban ubicados. Por eso yo digo que la CNI en este aspecto tuvo una gran capacidad investigativa. Yo le voy a contar un hecho que es ilustrativo. Por esas cosas de la vida, porque este es un crimen de venganza. Se parte de la base que aquí la CNI venga al señor Karol Ursúa por su cruel asesinato. Lo venga. Y por esas cosas de la vida yo diría que en casi todas las otras actividades de venganza de la CNI me correspondió participar. La venganza por el atentado contra Pinochet, el día 8 de septiembre del 86 matan a 4 dirigentes de izquierda. Venganza también por ese atentado a Pinochet, en junio del 87 matan a 12 militantes del Frente Manuel Rodríguez. Venganza por el secuestro del comandante Carlos Carreño. La CNI, ¿qué es lo que hace? Secuestra a 5 militantes del Frente y lo hace desaparecer hasta el día de hoy, año septiembre de 1987. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Hay un patrón de conducta. Hay un patrón de conducta. ¿Qué se dijo de Albania? Que era un enfrentamiento falso. Me falta otro, el año 84 también se produce la matanza de 7 milistas en lo que se llamó la Operación Alfa Carboni, que fueron agentes de la CNI desde Borgoño a matar a 7 milistas en falso enfrentamiento en Concepción, en el mercado, en la Vega Monumental. Entonces, desgraciadamente hay que meterse en este contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque ya esta gente estaba detectada, ya se sabía, fíjense, hay una gracia y que se reproducen todos estos procesos en los cuales me tocó participar. En que la CNI tenía chequeado a todos los militantes de izquierda. Es decir, le tenía ficha casi a todo Chile. Y los tenía separados y tenía unidades especiales. Partido Socialista, la unidad amarilla. Frente Manuel Rodríguez, unidad verde. En este caso, contra el MIR, Brigada Azul. ¿Qué hacían estos agentes? Estos agentes buscaban información, armaban las carpetas, guardaban las carpetas, hacían un seguimiento a diario de estos militantes, iban seleccionando los más importantes, los menos importantes, y utilizaban la técnica y el idioma de ellos. Había que marcar, y marcar era seguir una persona desde que se despierta hasta que se acuesta, y lo acostaban, decían ellos. Y cuando había que eliminar, se eliminaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía cuando ocurría un hecho de esta naturaleza? Como el de Karol Ursúa, ¿qué es lo que hacen los jefes de la CNI? Llegan a Borgoña, donde están operando las unidades represivas, y lo único que dicen es, tráiganme las carpetas de la gente del MIR que tengamos chequeadas. Y ahí llegan los sujetos que trabajan en análisis, llevan las carpetas, y ya dice, ¿esto dónde están? Fuente Ovejuna, ¿quiénes son? Estos son, y ahí que liquidan.
Esa es la operatoria, eso ocurrió en Albania. Eso ocurrió con los 5 desaparecidos del 87. Eso ocurrió con el atentado donde perece el periodista José Carrasco en septiembre del 86, después del atentado a Pinochet. Esa es la manera de operar, o sea, tenían marcado a todo Chile, pues. Tenían carpetas y simplemente se veían las carpetas y se operaban. Otro patrón de conducta, tremendamente importante. El día previo a los hechos, el día 6 de septiembre de 1983, se reúnen todos los agentes de todas las unidades operativas de la CNI en el cuartel Borgoño. ¿Quiénes se reúnen? Los jefes con los agentes y quedan acuartelados. ¿Y qué se hace en esa reunión? Se les explica el plan de lo que se va a hacer al día siguiente, se asignan las funciones. Cada uno de los que participa en ese acuartelamiento y esa reunión previa sabían lo que había que hacer al día siguiente. Y todos sabían que la orden era matar, no era detener. No era detener, nunca hubo intención de detener en este caso. Por eso es que es un crimen tan alevoso y premeditado. Es un crimen brutal. Y llegan, ¿saben con qué tribunal excelentísimo? Llegan con una base de fuego que la hacen debutar ese mismo día. Primera vez que la hace. Oiga, y yo creo que después de ver los estragos, los destrozos, la destrucción que provocó esta base de fuego, me da la impresión de que, salvo janequeo un par de horas después, nunca más lo usó la CNI. Nunca más lo usó. ¿Qué significa esta base de fuego? Una ametralladora Rheinmetall, según el informe RETI dice es .50, según lo dice Andrés Valenzuela Morales es .50, según los agentes de la CNI que declaran la causa dice es .30, bueno, pero dispara una munición de 7,65, un calibre de guerra, esa es un arma de guerra, no hay vuelta, un arma de guerra. ¿Qué hizo esta arma de guerra? Destruyó la casa, tribunal excelentísimo. Y no solo destruyó esta casa, destruyó las casas laterales y las casas de atrás. O sea, la brutalidad. Si alguien me dice que yo voy a detener a 3 personas que están dentro de un domicilio con un arma de guerra como esta y con 100 fusileros afuera esperando, oye, aquí ¿qué se hace en el trabajo previo? Porque aquí hay que poner atención al trabajo previo, en la asignación de tareas. Hay sujetos a los que le dicen ubíquense en las casas traseras. ¿Para qué? Para evitar la fuga. Hay otros que le dicen ubíquense en las casas del lado, colindantes. ¿Para qué? Para evitar la fuga. Pero para eso previamente sacan a todos los habitantes de esas casas y aquí la preparación fue urdida de tal manera que sacaron a todas las personas que vivían en esas casas. Yo no sé cómo esas personas después nos demandaron al fisco por los daños que le causaron y por el mal rato que le hicieron pasar, sacaron a toda la gente, aislaron esta casa de Fuenteovejuna, la rodearon. Podían escapar por ninguna parte, podían escapar, porque la función de los agentes de la CNI era evitar que escaparan. Si no era suficiente la custodia de la parte trasera, la parte colindante y la parte delantera, tenían otra herramienta, un perímetro de seguridad en el barrio, un par de cuadras. Uno, para parar el tránsito, evitar el transitar vehicular. Y yo digo, con eso evitaban también la fuga, pero también evitaban la posible o el posible auxilio que pudieran recibir estas personas. O sea, esta gente que estaba en Fuenteovejuna tenía 2 opciones simplemente: morir o morir. No había más, no había más. Y eso es un proceso de tensión y me hablan aquí de que estamos en presencia de una orden judicial para detener y que encuentran resistencia de la gente a quien se iba a detener y se produce un enfrentamiento. Eso es falso, por favor, eso ya es parte de la mitología en este caso. Es mitología. Aquí, vuelvo a insistir, los tipos estaban absolutamente claros en qué tenían que hacer. Cuando se acuartelan en Borgoño el día anterior todos los agentes, una multitud de agentes, salen con una consigna. ¿Cuál es la consigna? Hay que matar simplemente. No pueden salir viva esta gente desde el interior de la casa.
¿Cómo se prueba eso, tribunal? Excelentísimo. Porque hubo un minuto en que Corbalán da la orden de usar la base de fuego, esta ametralladora. Ustedes imaginarán el estruendo y el pavor que provoca una ametralladora de esas características. Bueno, ese pavor y ese estruendo se manifestó en los hechos, porque bastó que dispararan 1 o 2 minutos la base de fuego. Bueno, y estas víctimas sabían que no tenían opción. O sea, en primer lugar, no podían resistir. En segundo lugar, no podían vencer. En tercer lugar, no podían contener. En cuarto lugar, no podían esconderse y escapar del destino que tenían ya sellado. ¿Sellado dónde? En la reunión del acuartelamiento el día anterior. ¿Y qué hace Sergio Peña? Sergio Peña, para salvar su vida, sale y gritan de dentro: nos rendimos. Y sale Sergio Peña con manos en la nuca, avanza unos pasos en el antejardín hacia la puerta y es rafagueado, tribunal excelentísimo, de una manera inmisericordia. La cobardía, por favor. Previo a esto había, bueno, cuando usan la base de fuego y provocan el pavor y el estupor al interior de la casa y la destrucción. Oiga, 1 o 2 minutos. Y Corbalán sale a escena con un megáfono diciendo: ríndanse, que no tienen escapatoria. Y salen, pues. Y sale Sergio Peña. Y cuando Sergio Peña sale y es rafagueado, sale Lucía Vergara y es rafagueada igualmente, y queda un tercero dentro que era Vilabel. ¿Qué es lo que hace Corbalán? Ordena de nuevo la base de fuego, y ahora sí que son 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos en que los agentes disparan también junto con la base de fuego, porque no vamos a decir que los 2 muertos solo los mató la base de fuego, no, los mataron los agentes fusileros que estaban afuera. A menos de 1 metro les dispararon y los mataron. Entonces Vilabella quedó dentro. Comienza la base de fuego nuevamente y ahí ya se provoca el descalabro, porque lanzan bombas lacrimógenas, lanzan bengalas al interior de la casa. La base de fuego funcionaba con balas trazadoras, balas que iluminan, balas encendidas. Bueno, todo esto es una conjunción, provoca un incendio. Es falso aquello de que Vilabella estaba quemando material. Falso, falso total. Vilabella, oiga, murió carbonizado simplemente, ¿por qué? Porque se provoca un incendio que lo asfixió, muere de asfixia por aspiración de monóxido. Y viene la otra parte de la historia cuando dice: y estaban llenos de armas. Pero si ya conocemos esa parte, ya, por favor. Ya sabemos, y le digo, aprendieron, porque también en Operación Albania en el futuro hicieron lo mismo, estaban llenos de armas, los 12 muertos. Pero no sabían ellos que llegó un funcionario de ejército a decirme: mire, don Nelson, yo trabajo en arsenales de guerra y la CNI nos pidió estas armas, y esas son las armas que colocaron en las manos de las víctimas. Y aquí hicieron lo mismo. Luis Andrés Valenzuela Morales, refiriéndose a Janequeo, dice: yo veo que viene corriendo una persona, era uno de los buscados, lo matan, lo rafaguean, cae al suelo y llega un agente con una velocidad enorme, manos enguantadas, y le coloca una mano, o sea, le coloca un arma que se las pasa por las palmas de la mano y deja el arma. Era para desprenderse de ese homicidio. Entonces, estamos hablando sobre terreno conocido, estamos hablando sobre cuestiones que ya sabemos y que ya no tenemos derecho a creer. No tenemos derecho a creer a los agentes, ¿verdad? O a la CNI fundamentalmente, a sus voceros, a los diarios de la época. No hay derecho para creer. Ya hemos sido engañados durante, yo diría ya a esta altura, 50 años hemos sido. Queda claro entonces que aquí no se le dio ni la oportunidad de rendirse, los mataron porque el objetivo era ese, era matarlos.
Tribunal excelentísimo. En esa planificación, vuelvo a insistir, esta base de fuego que yo decía, esta base de fuego, en la sentencia se habla que dispara 500 proyectiles por minuto, 500 balazos, armas de guerra por minuto, pero yo creo que parece que el sentenciador se quedó corto porque si uno revisa el recurso de casación en el fondo presentado por Roberto Smith Sansi, uno de los condenados en la causa, jefe de la División Metropolitana Antisubversiva, en el recurso a casación es una pena que no tenga numeración, pero en la página 10, yo me dediqué a contarle en la página 10, ese recurso a casación habla de la especificación de esta arma. Primero la arma lo dice para desperfilarla, dice es una ametralladora obsoleta alemana. Con eso ya pretenden decir, no, miren, no sirve para nada. No, sirvió, pues. Sirvió y hay que ir a ver los destrozos y la destrucción que causó. Pero agrega un elemento que es súper importante. Cuando da las especificaciones técnicas de ese recurso de casación, dice que esa arma dispara de 700 a 900 municiones por minuto, o sea, casi el doble de lo que señala la sentencia. O sea, esa lluvia de balazos por minuto, 900 balazos por minuto, por favor. Y me dicen que iban a detener a las personas que estaban al interior de Fuente Ojuna. Mentira monumental. Mentira monumental. Bueno, ya hablamos del contexto, de lo que pasó. Vayamos ahora a ver qué nos dicen los recursos de casación planteados por mis distinguidos colegas contradictorios. Bueno, yo por supuesto, tal cual como ellos piden que se desechen mis recursos, yo voy a pedir respecto de ellos que se desechen todos los recursos. Y voy a dar mis razones de manera muy rápida. Primer recurso, casación en el fondo por Sergio Canals Baldwin. Causal 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, es decir, vulneración de las leyes reguladoras de la prueba. ¿Cuál es el gran defecto de este recurso? El gran defecto, tribunal excelentísimo, es que no aporta ninguna ley reguladora de la prueba en el cuerpo del escrito. Y la única que señala como violada y que es ley reguladora de la prueba, no en su integridad, es el 488 del Código de Procedimiento Penal. Pero ya sabe su excelencia que es insuficiente, insatisfactorio y que no procede la invocación genérica del 488 si no se menciona el numeral 1, 2 y se explica de qué manera se vulnera, ¿verdad?, la prueba. Entonces hay que desecharlo lisa y llanamente porque está mal formulado. Segundo recurso de casación en el fondo por Sergio Valenzuela Morales. La misma, este recurso es idéntico al anterior. O sea, no cita normas reguladoras de la prueba, y si cita el 488 lo hace genéricamente de manera que está mal planteado, hay que desecharlo. Tercer recurso, el recurso de casación en el fondo por Norman Heldes. Norman Heldes, causal 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, está bien citada la causal, reclama atenuantes, ¿qué atenuantes? 211, 214 del Código de Justicia Militar. La primera reflexión mía es, ¿qué hace el Código de Justicia Militar tratando de resolver un crimen de lesa humanidad? La primera reacción, es una reflexión discutible o no, pero es lo primero que se le viene a la cabeza. Pero, ¿en qué consiste en esta atenuante? El 211 Tribunal excelentísimo, ustedes lo conocen perfectamente, dice, esta es una atenuante para delitos comunes y delitos militares, 211.
Pero aquí no estamos ni frente a un delito común ni un delito militar, pues este es un delito de lesa humanidad. Este es un delito contra el derecho internacional. No es delito común ni es delito militar. De partida por ahí ya no hay que darle ninguna esférica a este artículo 211, esta atenuante. Después, el 214, que es más bien una eximente, dice, habla del tema del servicio. El fallo de segunda instancia dice, mire, para que se pueda aplicar alguna de estas atenuantes, tiene que ser un acto del servicio, un acto propio de la actividad militar. Y yo creo que la lógica interna, la filosofía que encierran estos dos artículos 211 y 214 es ¿cuál? Oiga, sea acto del servicio o no sea acto del servicio, no puede un inferior ser autorizado a cometer un delito. No puede, no existen estas atenuantes, oiga, para que ellos cometan delitos en acto del servicio o no acto del servicio autorizado por un superior. No, cuando el inferior recibe una orden tiene que representar el artículo 335, o si no se hace responsable el inferior. Y aquí no hay nadie que haya representado la orden, no hay nadie. Todos suponemos de dónde viene la orden, suponemos, pero nadie lo dice concretamente. Y nadie representó la orden. A nadie le pareció que iban a cometer delitos y que por lo tanto le acarrearía responsabilidad. No, yo me aparto. Esto no hay nadie que se haya apartado de la orden de exterminar que se dio precisamente en la reunión previa del día 6 de septiembre en Borgoña. De manera que aquí no estamos en presencia de órdenes de servicio, el inferior responde perfectamente, debe ser desestimado el recurso. Eso. Y además hay que entender un dato que es tremendamente importante. Aquí se habla de que recibimos una orden. Oiga, primero, individualizar quién dio la orden. Segundo, este dato es clave. ¿Y ese superior tiene las facultades que dice tener? ¿Está dentro del marco de sus atribuciones masacrar a 3 personas que están al interior de un inmueble? ¿Puede existir en el marco de las atribuciones de un superior el uso de un arma de guerra? Hágalo en la guerra, por favor. Pero aquí estamos en una zona urbana, estamos en un sector, ¿verdad? En Las Condes, sector educado, sector civilizado. Entonces, desechar esta atenuante del 211 y el 214. Otra casación fondo por Manuel Laureda Núñez y Juan Jorquera Abarzú. ¿Cuál es la causal invocada? 546 número 1, y volvemos a la misma cantinela, atenuante del 211, atenuante del 214. No voy a repetir lo que ya dije, el por qué tiene que ser rechazada, pero además le agrega el 103. Y en esto no debiera ni siquiera decir una palabra yo, porque me bastaría mencionar la jurisprudencia reiterada de este máximo tribunal al respecto. Simplemente es un delito de lesa humanidad donde no caben estas atenuantes basadas en el tiempo no lo dulcifica todo, y en segundo lugar, por la ubicación en la geografía del código del 103. El 103 nos remite al 65, el 65 al 68, el 68 habla de una facultad y no una orden, y cuando estamos en presencia de facultades y no de normas imperativas, no puede prosperar un recurso a casación. Si es una facultad, no puede prosperar un recurso a casación. Por lo tanto, se rechaza el 211, 214 de justicia militar, y se rechaza también el 103 del Código Penal. Casación en el fondo por don Raúl González Fernández. Causal invocada 546, número 7. Es decir, pide la nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque
se violaron las leyes reguladoras de la prueba. ¿Qué norma señala infringida, Tribunal Excelentísimo, este recurso? El 456 bis, que no es norma reguladora de la prueba. El 481 del Código de Procedimiento Penal, que tampoco es ley reguladora de la prueba. Y ahí se acaba el recurso. O sea, un recurso que hay que desestimarlo porque habla de leyes reguladoras de la prueba y no menciona ni una sola ley reguladora de la prueba. Ni una sola. Mal planteado el recurso, hay que desecharlo. Y ahora viene una casación que es la casación fondo por Álvaro Corbalán Castilla. Aquí yo diría que hay un esfuerzo de innovar, pero una innovación, yo diría terrible, porque se recurre a casación fondo invocando la causal del 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, el recurso gira sobre la base de que hay una errónea calificación del delito y que sobre esa errónea calificación del delito se aplica la pena. ¿Qué dice este recurso? Tribunal Excelentísimo dice que aquí no hay que condenar por homicidios calificados. Aquí hay que condenar por violencia innecesaria causando la muerte. Y cita esa norma 546, número 2, que no le alcanza para lograr su objetivo. Uno, porque aquí no hubo violencia innecesaria. Dos, porque está claramente narrado, ¿verdad? En la fijación de los hechos que hace la sentencia de primera y segunda instancia, están narrados esos hechos. Y esos hechos son inamovibles. Y esos hechos que hablan de que esto estuvo preparado desde el día previo, que la orden era matar, y que trataron de simularlo como un falso enfrentamiento, fíjense que esos hechos fijados en la sentencia no calzan, en primer lugar, con la violencia innecesaria, y en segundo lugar, lo que es más grave, Tribunal Excelentísimo, son absolutamente incompatibles esos hechos con lo resuelto en la sentencia, que son homicidios calificados. Y ya sabemos nosotros que la única manera de modificar los hechos en una sentencia criminal es aludiendo a la norma del 546, número 7. Y esa no ha sido invocada. La única manera de discutir si hubo homicidio o no hubo homicidio es cambiando los hechos. Los hechos están fijados, son inamovibles, de manera que este recurso tiene que quedar absolutamente desechado. Casación, forma y fondo ahora por los señores Juan Pastene Oces, Juan Olivares, Luis Gálvez, Luis Burgos. Casación, forma. ¿Qué es lo que se discute? Se discute, bueno, 541, número 9, es una sentencia que es nula porque está mal expedida en relación con los números 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal del artículo 500, digamos. Está citado entonces 541, número 9, en relación con el artículo 500, 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal, sentencia mal extendida. ¿Y mal extendida por qué? Uno, porque no hay un relato claro y sintético, y dos, porque no tiene consideraciones el fallo para establecer la responsabilidad. Y yo diría que bastaría ver Tribunal Excelentísimo el considerando segundo, que se refiere a los motivos quinto y sexto del fallo de primera instancia, para darnos cuenta de que están claramente expuestos los hechos y en segundo lugar, están claramente señaladas las consideraciones del sentenciador para llegar al resultado final. O sea, se cumplen todos los extremos que señala la ley para la dictación de una sentencia. Lo ha dicho su señoría excelentísima, de que esta es una causal absolutamente objetiva, que basta leer, darle un vistazo. ¿Están las consideraciones? Sí. ¿Está el relato breve y sintetizado? Sí. Se acabó. Ah, pero es que yo quiero discutir la validez de lo que dice ese considerado.
no cabe en este recurso. Es que yo quiero discutir la razonabilidad de lo que dice el considerando, no cabe en este recurso. Es que yo quiero discutir la arbitrariedad en que incurre el sentencia, no cabe en este recurso, no cabe, si esto es un recurso formal, formal. Se lee, están los considerando, están los hechos, se cumplieron los extremos de la ley. Hay que desechar este recurso sin lugar a duda. Casación, fondo ahora por los mismos condenados Pastene, Olivares, Gálvez y Burgos. Fondo, causal invocada 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal, una errónea calificación del delito y la pena aplicada en función de ese error de la calificación. Ya lo señalé respecto al recurso de Álvaro Corbalán. O sea, los hechos son inamovibles. Esa causal no alcanza. No es el instrumental útil, idóneo para modificar los hechos. Los hechos están fijados como homicidio calificado y se acabó. Y se acabó. Desechado ese recurso entonces. Recurso de casación, forma y fondo de don Roberto Schmidt. Forma, la misma causal, ya señalada, es decir, mal extendida la sentencia por falta de consideraciones o por falta de la relación de los hechos breve y sintético. Se cumplen todos esos extremos, vale lo mismo que ya señalé para el recurso anterior que atacaba por la misma causal, porque sería inoficioso que volviera a repetir lo mismo tribunal. Excelentísimo. Pero la casación del fondo también me ahorra todo comentario. La casación de fondo de don Roberto Schmidt gira sobre la causal del 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal, errónea calificación del delito, y ya lo he repetido a la saciedad. No hay manera de cambiar los hechos apuntan simplemente a homicidio calificado y no es hora de cambiar esa calificación porque el instrumental utilizado, la causal invocada, no alcanza. No se invocó el 546, número 7. Recurso de casación, fondo, por don Aquiles González Cortés. Reclama la atenuante el 211, atenuante el 214, y ya me referí en extenso a ese tipo de atenuantes que no procede para este que es un crimen de lesa humanidad, de los crímenes imperdonables, de los más graves que existen, de manera de que el Código de Justicia Militar no tiene nada que hacer. Y ahora quiero un breve paréntesis para decir, bueno, hacer algunas precisiones sobre algunos dichos de los defensores que pueden haber quedado ahí dando bote, Tribunal Excelentísimo. El primero, por ahí señalaba un defensor de que nuestro recurso en contra de don Sergio Valenzuela Morales no se sabía si apuntábamos a su participación de autor del 15 número 1, del 15 número 3. Bueno, yo creo que hay un problema de visión del colega que lo planteó, porque uno lee el recurso y dice claro y meridianamente que este señor tiene participación del 15 número 3 del Código Penal, es decir, estamos hablando de los autores cómplices. Segunda aclaración del mismo colega. El mismo colega ha dicho que no es que el derecho internacional acepta la atenuante de la obediencia debida. Yo le digo, miren, en alguna parte de esa expresión tiene razón, pero partamos de la base y la premisa mayor, la premisa general. El derecho internacional no acepta la atenuante de obediencia debida, salvo Tribunal Excelentísimo, ¿en qué caso? Y muy restringido, cuando el inferior no tiene conciencia del injusto, es decir, cuando el inferior no tiene idea de lo que va a hacer. O sea, me está diciendo que hay y aquí estamos hablando un inferior que es el jefe de la Brigada Azul. Él no tenía idea de lo que iban a hacer el día 7 de septiembre en la masacre, pero si él es jefe. Él es el que dio las instrucciones, hay que ir a matar. Ese es el objetivo que sale de la reunión acuartelamiento del 6 de septiembre del 83. Entonces, no me van a decir que este caballero, don Aquiles González, no tenía conciencia del injusto. Es absurdo, absurdo total. Y segundo, cuando la resistencia a su cumplimiento de esta orden
que es ilegal, que conduce a un delito, lo pusiera en riesgo inminente de su vida. Yo nunca he escuchado que el señor Aquiles González haya manifestado y yo estaba en desacuerdo con esto, no di la orden, no quiero que se hiciera, y no importa que me maten por no cumplir la orden. No, él la cumplió tranquilamente. O sea, es falso entonces que el derecho internacional no admita, o sea, admita la atenuante de obediencia. Y la otra aclaración para el mismo colega, a quien estimo mucho yo, y lo valoro mucho porque él hace sus buenos alegatos y está en su derecho. Él ha sostenido aquí, y ya la otra vez lo hizo erróneamente, diciendo que las presunciones de responsabilidad criminal no tienen cabida en el Código Procesal Penal o en el nuevo sistema procesal penal. Y está equivocado porque sí tienen cabida y son constitucionales. Pero aquí ha dicho otra cosa, ha dicho el derecho internacional no acepta las presunciones en materia de responsabilidad penal. Y está equivocado, porque los tratados internacionales también admiten las presunciones de responsabilidad penal y tal vez una de las más importantes, la más recurrida por todos, ¿verdad? Que es la presunción de inocencia, viene del derecho internacional. ¿Y está dónde la presunción de inocencia? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos 11.1, está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 14.2 y está en la Convención Americana 8.2. Entonces, está en un error. Sí se aceptan las presunciones, no se acepta la atenuante de la obediencia debida, etc. Y hasta ahí llega la aclaración. Ahora me voy a dedicar, señora presidenta, ¿me puede decir? Le va quedando como 2 minutos, abogado, así que redondee para terminar, por favor. 2 minutos, pero tampoco, estoy con 45 minutos, no estaba yo. Sí, pero es así, desgraciadamente. Ah, bueno, estoy en los 43 ya entonces. ¿No? Está en su tiempo, pero yo le pido que en el fondo haga el resumen, ¿no? Bueno, mire, nosotros decimos que hay personas que están condenadas como cómplices siendo autores. Y el primer ejemplo, voy a poner un ejemplo nomás, el del señor Canals Baldwin. ¿Por qué quiero poner como ejemplo esto? Porque revela el error manifiesto que se comete respecto a las otras personas. Canals, ¿quién era? Era un oficial de la CNI. Fíjense ustedes que era el segundo jefe del cuartel Borgoño, el segundo jefe. Los agentes dicen así, mire, Juan Olivara, Foja 1226, estaba al mando de la visión metropolitana el señor Schmidt, y el segundo al mando era el señor Canals, que estaba antes que Corbalán, o sea, tenía más poder que Corbalán el señor Canals, dentro del cuartel Borgoño. Raúl Escobar, 1203, los oficiales Schmidt y Canals eran los jefes del cuartel Borgoño. Si usted me dice que este caballero es simplemente cómplice, si estuvo precisamente en la reunión preparatoria del día anterior donde se señaló el plan criminal y las funciones asignadas a cada uno de los agentes, me dice que es cómplice, o sea, yo estaría muy mal, tribunal, excelentísimo. Yo creo que él es autor del 15 número. Tiene que responder como jefe. Él sabía del plan, él no se opuso al plan, él dotó, porque dice que era jefe logístico o administrativo, dotó de los medios necesarios para la comisión de este delito, nunca se opuso a aquello, tiene que responder como autor en ese caso. Bueno, yo no alcancé a terminar mi recurso, tribunal excelentísimo, pero agradezco la paciencia y el que me hayan escuchado. El colega que me sigue, ojalá que tome apunte de lo que yo no dije. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, abogado. Entonces tiene la palabra Francisco Bustos. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia y la de este tribunal excelentísimo, alego por la parte querellante, agrupación de familiares de ejecutados políticos, solicitando a su señoría excelentísima dos cosas.
En primer lugar, acoger el recurso de casación deducido por esta parte respecto del aspecto penal de la sentencia del 9 de enero del año 2020 dictada por la Corte de Santiago, y al mismo tiempo instar por que se rechacen los recursos de casación de los imputados, declarando que respecto de ellos la sentencia no es nula. Señoría, yo voy a reducir mis alegaciones para intentar no repetir cosas dichas tanto por los dos colegas que me precedieron, sin prejuicio de reiterar algunas cosas que creo que pueden ser importantes. Señoría, yo no puedo dejar de considerar que aquí lo que representa para la cultura occidental el nombre Fuente Ovejuna. En primer lugar, simboliza a un pueblo, símbolo del atropello, pero además simboliza esta idea de que nadie responde, esta idea de que la responsabilidad se difumina y no hay responsable. Entonces, lo que yo quiero hacer en mi recurso es explicar por qué todas las personas condenadas como cómplices tienen calidad de autores, por qué están mal concedidas ciertas atenuantes y por qué también deben considerarse ciertas agravantes a la hora de determinar cuál es la pena justa, la pena correcta y la pena exacta que cabe a estos inculpados. Señoría, mi primera causal es el artículo 546 por las causales del numeral 1 y séptimo, esto en relación al artículo 488, numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal. En concreto se refiere a un error en calificar la participación de ciertos inculpados. Mencionábamos a 15, pero son 14 dado el fallecimiento de uno de ellos, que fueron condenados como cómplices debiendo serlo como autores. Señoría, de acuerdo a los hechos probados, y en eso me remito a los considerandos quinto, sexto y séptimo, en este caso existe una planificación de los operativos y el considerando sexto es claro, dice que no hay ningún antecedente de que existe algún tipo de orden judicial. El día 6 de septiembre son detenidas personas que están implicadas en la muerte de Karol Ursúa, lo que muestra efectivamente que esta agencia es capaz de llevar a cabo detenciones, y en cambio el operativo del día 7 tiene la intención de matar. Señoría, en este caso estamos en un supuesto claro de coautoría. Hay un plan común y hay división de tareas. Existe una división orgánica al mando del general Gordon. Hay una división antisubversiva donde los puestos, como bien expliqué, existe una división antisubversiva donde está al mando Roberto Schmidt-Sansi, lo siguen Canals Baldwin y Álvaro Corbalán, y hay una brigada azul y hay agentes que incluso pertenecen a otras ramas, como agentes de la Fuerza Aérea de Chile. Señoría, en este caso se dice que participan múltiples agentes, algunos testimonios hablan de 50, 60, 70, incluso en Janequeo que es la siguiente parte, se llega a hablar en algún momento de 150, y se da cuenta que aquí concurren todos los requisitos de la coautoría. En primer lugar, hay un acuerdo de voluntades, las personas están concertadas para la ejecución, y esto se hace en una organización conjunta. La coautoría no requiere en ningún caso que exista una suerte de horizontalidad entre los distintos partícipes. El profesor Mañalich expresa en su texto sobre organización delictiva del 2008, página 286 y siguientes, que un ejemplo claro puede ser la orden que se da a un subordinado. Por lo tanto, la coautoría es perfectamente aplicable para organizaciones armadas. En segundo lugar, existe un plan que exige la intervención de las personas concertadas. Aquí la doctrina penal es casi unánime. ¿Y quiénes son estos coautores? Son personas que realizan un aporte que es funcional al hecho común. Y aquí dos precisiones basadas en algunas de las intervenciones de la defensa. Primero, este aporte funcional, esta funcionalidad se valora ex ante. No se puede valorar ex post. Si lo valoramos ex post, por ejemplo, podríamos decir que, comillas, el campana o el loro no participan en un delito si es que nadie viene, es decir, si no tienen que avisar a la policía. Aquí, el profesor Claude Roxin, en su obra Autoría y Dominio del Hecho, es claro, es decir, la necesidad de la aportación tiene que definirse previamente al plan. Y en segundo lugar, otra cosa que se repitió es una idea de que la aportación tiene que ser esencial, es decir, casi una conditio sine qua non. Pero la verdad de las cosas es que
cuando se discutió el propio Código Penal chileno, dentro de sus actas, la comisión revisora eliminó una norma que era parecida al antiguo artículo 12 del Código Penal español de 1848, según la cual, comillas, o sea, una intervención sin la cual la ejecución del acto no se hubiera efectuado. Es decir, el derecho penal chileno requiere un aporte funcional ex ante, pero no requiere que este aporte sea esencial, en el sentido de que sea la conditio sine qua non. En ese sentido, nosotros podemos decir que todas las personas respecto de las cuales recurrimos, y de las cuales también recurren mis colegas, el señor Caucoto, el señor Pereira, tienen calidad de autores. Nosotros decimos, por el artículo 15, en su primera variante o en su segunda variante, es decir, están concertados para la ejecución del hecho, y aquí entran, en la primera variante, quienes facilitan los medios con que éste se lleva a cabo. Es decir, esto no exige tomar parte, sino simplemente estar concertado. Aquí podemos perfectamente dejar la posición del señor Canals-Baldwin como segundo al mando de Borgoño, como parte de la cadena de mando, como un oficial acuartelado, porque la dinámica de la organización aquí está plenamente establecido, y respecto de quienes son superiores, el grado de fidelidad al derecho esperable sobrepasa el que tienen, desde luego, quienes son los inferiores. Y existe también dentro de esta modalidad, podemos comprender a las personas que realizaron la vigilancia, a las personas que, como los agentes de la agrupación Plomo, que desalojaron el inmueble de atrás, a los otros agentes de la CNI también que estaban en viviendas colindantes, a los agentes de la FACH, del grupo de Fuentes Morrison, que de acuerdo a los testimonios estuvieron junto a la base de fuego. Es decir, todos estos agentes caben dentro de las distintas posibilidades que da el artículo 15 en su numeral tercero. Eso respecto, y muy resumidamente, respecto de estos agentes que buscaban o impedir una eventual huida, es decir, si las víctimas hubieran huido por atrás, estaban cubiertas por los flancos, estaban cubiertas por el frente, y hubieran tenido en ese caso que desarrollar otro tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que se configura plenamente la causal. En este caso también vamos a explicar conjuntamente cuál es la trascendencia de los vicios, porque todos se dicen relación con la determinación de la pena, y vamos a explicar la segunda causal por la que recurrimos muy brevemente, porque esta tiene muchos aspectos en común con cuestiones señaladas por mis colegas. Nosotros recurrimos también por la causal del artículo 546, numeral primero, sosteniendo que se cometió un error de derecho al tener como muy calificada la atenuante del artículo 11, número 6, y al considerarla respecto de los condenados. Nosotros conocemos la jurisprudencia mayoritaria de esta excelentísima sala. Nosotros estamos de acuerdo con que, por regla general, debiera simplemente comprobarse que los imputados no tengan antecedentes penales, pero tal como exhortó el colega de la Unidad Programa de Derechos Humanos, en este caso uno debiera preguntarse por qué no tienen condenas previas, y es porque efectivamente en el contexto de la dictadura, agentes como aquellos de la CNI y otros cuerpos armados, que su trabajo de 9 a 5 era perpetrar crímenes, estaban amparados por un sistema de impunidad. Y por lo tanto era imposible que tuvieran condenas, y uno no puede desatenderse a esa realidad. Es la misma razón que explica la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, que en algún momento es imposible su persecución. Así que digo eso simplemente sobre el desarrollo de esta causal. Respecto de una tercera causal, nosotros también vamos por el artículo 546, numeral primero, en relación al artículo 11, número 9, respecto de la colaboración sustancial. Nosotros no lo hacemos en conexión con la causal del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, porque estimamos que consta claramente en el procedimiento que esta atenuante busca perseguir o facilitar la persecución de los delitos, y en este caso eso estuvo lejos de suceder. La determinación de los hechos y la participación pudo lograrse prescindiendo de las declaraciones de estos acusados. Y como una cuarta causal, la del artículo 546,
en su numeral primero del Código de Procedimiento Penal, sosteniendo que se cometió un error de derecho al no aplicar la agravante del artículo 12, numeral octavo del Código de Procedimiento Penal, al prevalerse del carácter público que tenían los condenados para cometer el delito, lo cual se ve corroborado por el empleo de diversos medios, decenas de agentes, de armamento de guerra, la base de fuego con la ametralladora Rheinmetall. Ahora, nosotros sabemos, al desarrollar esta causal, que es muy poco acogida por los tribunales, prácticamente en 2 o 3% de las causas. Por lo tanto, voy a tratarla muy brevemente para después pasar a los recursos y voy a dejar una minuta respecto de este tema. ¿Por qué creemos que esta circunstancia agravante, que casi nunca es aplicada, sí debe considerarse aquí? En primer lugar, la jurisprudencia normalmente dice que aquí habría una doble valoración, que el delito de lesa humanidad requiere un carácter estatal. Nosotros decimos que en realidad el homicidio calificado tiene como sujeto activo a cualquier persona, y por otro lado los delitos de lesa humanidad no tienen un sujeto activo calificado, lo que puede verse claramente en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en los artículos 1 y 2 de la Ley 20.357, lo que puede verse también en diversas normas del derecho comparado, Código Penal español, artículo 607 bis, el Código Penal francés, artículos 212 y 212.1 a 212-3, el Código de Derecho Penal Internacional alemán, el Völkerstrafgesetzbuch. Eso por un lado, y por otra parte que el propio Estatuto de Roma consagra en su normativa como agravante el abuso de poder o de un cargo oficial, en lo que se llama la regla 145.2, letra B, numeral 2. Es decir, el propio derecho penal internacional considera como una circunstancia de agravación el hecho de que un delito sea cometido por un agente público. Y no debiera ser de otro modo, porque los agentes estatales tienen un mayor deber de lealtad al ordenamiento jurídico. Es por esto que el profesor Jean-Pierre Matus señala en una obra sobre derecho penal internacional llamada Estudios sobre Derecho Penal Internacional y su aplicación e implementación en el derecho nacional, en un apartado sobre modificadores de responsabilidad penal, que nuestro artículo 12, número 8, tiene un reconocimiento parcial en esta agravante. Es decir, una persona que es conocedora. También, como es un factor accidental, es que muchos tribunales internacionales y domésticos lo han reconocido. Lo ha reconocido los juicios posteriores a Nuremberg, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. De hecho, Cayambos dice es la agravante que más aplica los tribunales argentinos al momento de juzgar delitos de lesa humanidad, e incluso la excelentísima Corte Suprema, y en la minuta voy a acompañar un listado de fallos. Todos estos vicios que yo he denunciado tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. Vale decir, siguiendo a Mosquera, que la corrección de estos vicios importaría una modificación total o parcial de lo resolutivo. En este caso, el haber aplicado penas menores, el haber determinado grados de participación menores, y por lo tanto, como petitorio a este respecto, solicitamos a la excelentísima Corte Suprema que nuestro recurso sea acogido respecto de los sujetos antes individualizados y que se declare que en ese aspecto la sentencia del 9 de enero del año 2020 es nula, dictando la sentencia de reemplazo que corresponde sin nueva vista, determinando cuál es la pena justa, cuál es la pena exacta y cuál es la pena correcta para cada uno de los inculpados. Señoría, voy a hacerme cargo de algunos aspectos de los recursos, pero intentando no repetir cuestiones que fueron dichas por mis antecesores. Señoría, respecto del recurso de Roberto, de la defensa letrada del señor Schmidt-Sansi, el recurso habla de una orden judicial y en realidad, como dice el propio considerando sexto de la sentencia, que no fue modificado, un hecho asentado, no hay orden judicial. También se habla aquí de un supuesto enfrentamiento, lo cual está totalmente descartado, y se pide también una aplicación del estatuto privilegiado de la violencia innecesaria, lo cual mi colega señor Caucoto ya explicó, por lo tanto voy a dejarlo ahí. Respecto, señoría, de Manuel Laureda Núñez, él fue condenado acertadamente como autor a una pena de 10 años y un día, y a Juan Jorquera Abarzúa, que él fue condenado en calidad de cómplice. Señoría, en este caso también las
normas. O sea, por un lado hay peticiones contradictorias, se pide absolver y se pide rebajar, por lo tanto eso solo debiera bastar, pero además las normas del Código de Justicia Militar no debieran aplicarse, porque si bien es cierto que en algún contexto el cumplimiento de órdenes podía tener alguna eficacia de rebajar la condena, eso, en casos manifiestamente ilícitos, como son los delitos de lesa humanidad, no puede aplicarse. Y ahí, señoría, tenemos normas expresas en el Estatuto de Roma que consagra este estándar. Es decir, que en casos de actos manifiestamente ilícitos, como genocidio, crímenes de lesa humanidad, no existe este efecto este efecto de atenuación del cumplimiento de órdenes. Respecto del recurso el señor Valenzuela Morales, aquí se dice que no habrían antecedentes, pero está entre otras la declaración de su hermano, y también aquí se pide el estatuto privilegiado del Código de Justicia Militar, que me voy a remitir a lo que se ha dicho anteriormente. Respecto del recurso presentado por la defensa letrada del señor Aquiles González Cortés, se pide también rebajar la pena. Me remito a lo dicho respecto de las atenuantes basadas en la obediencia. Respecto de la prescripción gradual también me remito a los argumentos que esta excelentísima Corte Suprema conoce. El derecho penal internacional prohíbe aprovechar el tiempo como un factor para rebajar la condena, y también se afecta gravemente la proporcionalidad, y en todo evento la doctrina. Ahí autores como Novoa, Echeverri dicen que esta circunstancia queda entregada al juez de fondo, por lo tanto incluso es facultativa. Y respecto de lo dicho por la prueba indiciaria, también me quedo con lo dicho por don Nelson anteriormente, y solamente yo agrego un detalle. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su primera sentencia, el caso Velázquez Rodríguez, en el párrafo 130, señala que, en este caso una desaparición forzada, como vuestra señoría conoce, señala que las autoridades que están encargadas de investigar deben prestar atención a los indicios, a las presunciones y a la prueba circunstancial. Lo mismo, señoría, los tribunales penales internacionales. Es conocido el ejemplo de que cuando se juzgó en Nuremberg los nazis tenían todo copiado, tenían archivos de todo, pero generalmente esa no es la norma en cuanto a crímenes internacionales. Muchas personas destruyen efectivamente las pruebas y, sin embargo, a través de presunciones es posible ayudar a arribar a un juzgamiento. Así puedo citar casos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, es injustificado decir eso. Decir que las presunciones no tienen ningún papel aquí. Al contrario, las presunciones son hechos a partir de los cuales se puede inferir otro, empleando el raciocinio y las máximas de la experiencia. Es decir, no es un medio de prueba, sino que es una forma de razonamiento, como expresa la profesora Daniela Acatino. Respecto de otro recurso, el recurso del inculpado Norman Geldes Aguilar, él pide una rebaja de pena por normas del Código de Justicia Militar, así que ahí reitero lo ya dicho, es decir, respecto de crímenes de lesa humanidad manifiestamente ilícitos como esta ejecución, no puede constituir ni atenuante ni eximente. Respecto del recurso de Sergio Canals Baldwin, ya don Nelson dijo que no se aporta ninguna ley reguladora de la prueba para decir que hay falta de participación, pero además su posición jerárquica en el cuartel y el hecho de que haya involucrado la cantidad de movimiento que requirió, es decir, decenas de agentes, vehículos, el mover incluso estas ametralladoras, implica que alguien con este grado de participación, alguien con este grado de conocimiento, sería extraño que no supiera lo que estaba ocurriendo. Los otros recursos, el recurso presentado por la defensa letrada de los sentenciados Morales Acevedo, Pastene Oces, Olivares Carrizo, Gálvez Navarro y Burgos Cofré, es un recurso de casación en la forma. Se echa de menos que el fallo contenga ciertos razonamientos, pero acá los jueces hablan por sus fallos y las sentencias hablan por sí mismas, y en este caso ese estándar se cumple plenamente. Uno puede encontrar los considerandos relativos a las declaraciones de cada uno de ellos y referidos a la participación de cada uno de ellos. Nosotros aquí simplemente tenemos una diferencia en cuanto a la manera en que evaluamos eso. Nosotros creemos que son autores cómplices, pero en ningún caso faltan los considerandos necesarios para
determinar su participación. Y en todo evento creemos que también la causal está mal planteada, no solamente por estos errores, sino también porque si lo que se busca discutir es la aplicación del estatuto privilegiado del Código de Justicia Militar, debieron además recurrir por la causal del artículo 500, numeral 5, es decir, cuestionando las razones legales o doctrinales que llevaron a considerar que esto es un homicidio calificado en lugar de el delito que ellos buscaban, es decir, la violencia innecesaria. Respecto del recurso de casación en el fondo por Álvaro Corbalán Castilla, me remito simplemente a lo dicho por mi antecesor. Creo que no, en este caso, la tesis del enfrentamiento no tiene ningún asidero. Y respecto del último de los recursos, de la defensa letrada de Raúl González Fernández, en este caso se argumentó basado en la imprescindibilidad de la contribución, y nosotros hemos dicho claramente que no se requiere, la ley penal chilena no requiere que la contribución sea imprescindible, en el sentido de que si la suprimiéramos mentalmente el delito no se habría llevado a cabo, porque además es imposible hacer ese examen ex post, sino simplemente los requisitos que ya hemos señalado, señoría excelentísima, respecto de la coautoría. En este caso, entonces, recapitulando, todos esos recursos debieran ser rechazados porque la sentencia no es nula respecto de ninguno de esos aspectos, y en su lugar debe acogerse el recurso presentado, y considerando que respecto de los puntos concretos que hemos denunciado, la sentencia es nula, debiendo dictarse la correspondiente sentencia de reemplazo. Creo que lo hice bien en el tiempo, pero intenté no repetir nada de lo que hubiera dicho, sino aportar algunos argumentos que puedan en la misma línea del creyente. Doy por terminada mi alegación, señoría excelentísima. Muchas gracias, abogado. Entonces, para terminar, el abogado Luis Núñez, su tiempo. Gracias, señora Presidente. Buenos días a todos, el ministro y los colegas. No estoy bien de la garganta, pero creo que aguanto para poder dar este alegato, ¿ya? Ponerlo. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de don Eduardo Chávez Baeza, Raúl Escobar Díaz y don Orlando Torrejón Gatica, condenados a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo en calidad de cómplices de los delitos de homicidio calificado de la persona de Lucía Vergara Valenzuela, Arturo de la Bella Araujo y don Sergio Peña Díaz. Pues bien, sus señorías excelentísimas, el presente alegato tiene por objeto solicitar tengan a bien no acoger los recursos de casación interpuestos por el colega don Nelson Caucoto, de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y del programa de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bueno, solicito esto sobre la base de los siguientes argumentos que paso a exponer. Si bien los hechos son claros, es una relación que más bien fue breve, pero se pusieron los hechos. Los 3 integrantes del MIR abatidos en el enfrentamiento, queda ahora por establecer si el ministro instructor pudo obtener la prueba necesaria para formarse la convicción de que exige la ley, o sea, de que mis 3 defendidos hayan participado en la pretensión que quieren mis distinguidos contradictores en calidad de autor y no cómplice como lo señala el ministro instructor. ¿Ya? Los recursos de casación interpuestos por mis distinguidos contradictores se fundan básicamente en el artículo 546, número 1 y 546, número 7, cuestionando el grado, como ya señalé, de participación de mi representado, hecho ocurrido hace ya 40 años. Pretendiendo que se acojan estos recursos y ustedes lo modifiquen a la calidad de autor. Ya escuchamos al señor Caucoto, don Nelson, y yo digo don Nelson porque lo respeto mucho en toda su trayectoria, pero siempre digo que somos contraparte. Él señala que o no puede entender cómo Canals, siendo el segundo a cargo ahí en el regimiento del cuartel Borgoño, puede ser cómplice. Bueno, es la situación que él piensa. Yo lo que pienso es que como mis 3 representados, que son cabos, ni siquiera son oficiales, son cabos de ejército,
se le pretende cambiar esta participación a autores, ¿ya? Y si analizamos un breve vistazo, por supuesto, al artículo 15, número 2 y número 3, que son los fundamentos de los recursos de casación, el Código Penal, pero al dar una simple lectura, estos preceptos se relacionan a la real y probada participación de mis representados. El ministro instructor, don Mario Carroza, más bien le atribuye la participación de cómplices, ajustándose quizás más a la realidad de los hechos, ¿ya? Pues bien, tu señoría, el 15 número 2, los que fuerzan a otros o inducen directamente a otros a ejecutarlo. Como ya señalé, mis tres representados son cabos. Difícil pensar de que ellos fuercen o induzcan a otros. Eso significa no entender cómo funciona la jerarquía del ejército. Básicamente, una función de estilo piramidal, ¿ya? ¿Cómo pudiésemos pensar de que mis tres representados, estos cabos de ejército, hayan inducido, forzados a otros? Por ejemplo, al mismo Canals, Smith, Corbalán, Aquiles Cortés. ¿Qué influencia pudo haber tenido ellos en la decisión que tomaron sus superiores jerárquicos? Ninguna, su señoría. Poder de mando, ya sabemos que no. Poder de decisión o sobre lo que iba a acontecer ese día, tampoco. A ellos se le dieron la orden de concurrir a la calle Fuente de Ojuna en las funciones que ya haré referencia, ¿ya? Por lo tanto, representar, porque también se habla, don Nelson Caputo, que la representación, es fácil exigir que la representación desde una pantalla, computador, después de 40 años, y que se debió haber representado. Hay que estar en el lugar, hay que estar en el contexto histórico y hay que estar también enfrentándose a superiores jerárquicos de la dimensión de, por ejemplo, Álvaro Corbalán, ¿ya? Por lo tanto, bueno, cuesta entender ese planteamiento. Con respecto al artículo 15, número 3, los que concertados para su ejecución facilitan los medios con que se lleva a efecto o lo propician sin tomar parte inmediata en él. Bueno, se habla de una reunión el 6 de septiembre. Yo creo que si participaron mis representados, lo cual no consta, no creo que era para pedirle la opinión. ¿Qué opina respecto a lo que vamos a hacer en Fuerte de Ojuna y después en Janiqueo? No creo que haya sido así. Se le informó de que se iba a detener a unos miristas y se le informa básicamente el contexto. En ningún momento la orden fue previa ir a asesinar, cometer un delito de homicidio en contra de los tres miristas. Difícil es pensar entonces que hubo una concertación de mis representados toscados con sus superiores jerárquicos. Pero sus señorías, excelentísimas, ¿qué funciones cumplieron mis representados? Por ejemplo, el cabo Orlando Torrejón Gatica cumplió funciones de chofer y labores de guardia. El día de los hechos se le ordenó ayudar a desalojar a los vecinos colindantes a los tres miristas. Claro, los colegas contradictor, y nuevamente hago alusión a don Nelson, habla de que le da una interpretación distinta, ¿ya? Yo la interpretación que le doy es básicamente que si iba a haber un enfrentamiento, que nunca se sabía, se sabe con los frentistas, el mirista, en qué puede resultar. Uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina lo operativo. Por lo tanto, es resguardar a la población que no tiene nada que ver en esto. Es el contexto, o yo lo interpreto así, ¿ya? Por lo tanto, esa era la función del cabo Orlando Torrejón Gatica, básicamente desalojar a los vecinos colindantes, a los miristas, para protegerlos por un eventual enfrentamiento que en la postre ocurrió. Don Eduardo Chávez Baeza tenía a su cargo un equipo de fotográfico, llegando después del enfrentamiento y fotografiar y tomar evidencia de lo sucedido, de lo acontecido, ¿no? Llegó después. Y don Raúl Escobar Díaz, pues señoría, el día de los hechos se le ordenó ir al lugar. Efectivamente, si todos ellos reconocen, primero haber pertenecido a la CNI,
después de haber estado, reconocen estar en Corte Borgoño, señalan a sus superiores jerárquicos y señalan que estuvieron en el lugar. En el caso de Raúl Escobar Díaz, se le ordenó ir al lugar y posicionarse a un costado norte de la calle. O sea, él iba en apoyo, ¿ya? Y también bloquear, no para que no pudiesen huir los integrantes del MIR, sino para que no ingresaran vehículos de población común, ¿ya? En un eventual, obviamente lo estoy diciendo, enfrentamiento. Con respecto a la causal 546, número 7, vulneración de las normas reguladoras de la prueba. Bueno, para acreditar los hechos investigados, ¿qué se tuvo? Uno ve el expediente, ¿qué pruebas se tuvo? Primero, requerimiento fiscal judicial, querellas, antecedentes de su señoría excelentísima, extraídos de la página web Memoria Viva. Los certificados de defunción, informes de autopsia, órdenes de investigar que nombran a la Brigada Azul, documentos de la Fiscalía de la Solidaridad, inspección ocular en el sitio de suceso, innumerables declaraciones. En ninguna de ellas hay algún antecedente o prueba que pueda acreditar al ministro instructor en su momento, una larga investigación del ministro Carroza, de que la participación que se le puede atribuir a mis representados, Torrejón, Chávez, Escobar, es la calidad de autor, ¿no? Bueno, pero algún grado de participación había que atribuir. En Jurior no cuadran esto, ¿ya? Pero sí cómplice. Y eso fue lo que el ministro se atrevió en la sentencia, atribuirle a mi representado, la calidad de cómplice, ¿ya? En relación a mis representados, lo único que se le puede acreditar, y nuevamente lo digo, es que pertenecieron a la CNI, y dicho sea de paso, uno no postulaba a la CNI, era destinado a la CNI, ¿ya? Por tanto, también parto del supuesto que no por el hecho de pertenecer a la CNI, es independiente el grado que tengan, eso ya configura un delito. ¿Mm? Hay que acreditar lo que hizo. Pero lo que me parece curioso es que don Nelson Caucoto, disculpe que haga tanta referencia, colega, habla de 50, 100 agentes que estuvieron en el lugar. Por ahí don Francisco Gusto parece que escuché hablar de 150. Entonces nos quedamos cortos con los autos de procesamiento y todas las causas que se siguieron en el episodio Fuente Ovejuna. Pero bueno, mis representados ya han declarado que, y digo declarado porque la verdad las cosas, ¿con qué se sustenta todas estas causas de derechos humanos? Básicamente por las propias declaraciones de los que están siendo culpados, ¿ya? Han pasado 40 años, ¿qué otra prueba o qué otro medio probatorio se puede obtener después de tanto tiempo? ¿Ya? Entonces, señoría, mis representados, si bien han declarado, como señalé, en ningún momento han hecho referencia a que conocen a los miristas o que hayan cometido algún delito, algún hecho que revista carácter de delito, ¿ya? El ministro, como ya señalé, hizo una exhaustiva investigación. En ningún caso pudo determinar la participación de culpable en el grado autor de mis representados. Y no se puede condenar por el solo hecho de estar en un lugar. El ministro tiene la herramienta para poder ir determinando la participación, pero bueno, esto fue lo que pudo determinar. En cuanto a las presunciones judiciales, que muchas veces son los medios de prueba que se acompañan o que el ministro tiene a la mano, se señala que se fundan en hechos reales y probados. Aquí ya, y no me voy a extender y voy a ser majadero al respecto, ya se señala que hechos son reales y probados. Hay una base de fuego que también el colega Caucoto hizo alusión a ella. Bueno, mis representados no participaron en esa base de fuego, ni siquiera dan la orden de que se instalaran ni ejecutarla, ¿ya? Que sean múltiples y graves, tampoco se concuerda con ello. Su señoría, excelentísima. Para ir terminando, para no dar mayor vuelta en lo que son mis argumentos, ni el juez instructor, ni la opinión del fiscal judicial, ni la Corte de Apelaciones, ni la Ilustrísima Corte de Apelaciones llegaron a la conclusión que quieren mis contrapartes que ustedes lleguen, o sea, que se le atribuya la participación de autores. Es por eso que solicito, nuevamente reitero,
que no acojan los recursos de casación en el fondo o la forma interpuestos por mis distinguidos contradictores, y es por eso tampoco que yo tampoco interpuse un recurso de casación en contra de la resolución la causa que se está ventilando ahora. Básicamente, de cierta forma, si el ministro consideró que eran cómplices y le aplicó esa pena, bueno, hay algún grado de razón en ese sentido, pero no la de autor. Doy por concluido mi alegato y muchas gracias, espero que se me haya podido escuchar. Muchas gracias, abogado. Se pone término entonces a la audiencia. Muy buenos días. Gracias, señora presidenta, señor ministro. Luego. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días,